Me llamo Rogelio Montoya y tengo 73 años. Toda mi vida trabajé bajo el sol de Aguascalientes, construyendo casas, levantando muros, echando cemento, hasta que mis manos se volvieron ásperas como corteza de mezquite. Nunca fui un hombre rico, pero tampoco pobre. Logré juntar lo suficiente para comprar una casita en la colonia Morelos y un pequeño terreno donde mi difunta esposa, que en paz descanse, cultivaba chiles y jitomates. Cuando Esperanza murió hace 5 años, pensé que ya no tenía nada por lo cual vivir. Mis 2 hijos, Héctor y Carmen, ya estaban grandes, cada uno con su familia. Héctor se había casado con Patricia, una mujer de 38 años que siempre me miraba como si fuera un estorbo. Carmen vivía en Guadalajara con su esposo y sus 3 niños. La soledad se me metió en los huesos como el frío de diciembre. Fue entonces cuando tomé la decisión que ahora me carcome el alma día y noche. Pensé, Rogelio, ya estás viejo. ¿Para qué quieres estas propiedades si ya no las puedes trabajar? Es mejor dárselas a tus hijos ahora, cuando pueden aprovecharlas, en lugar de esperar a que te mueras. Una tarde de marzo, cuando el calor apenas comenzaba a apretar, llamé a Héctor y a Carmen. Les dije que quería platicarles algo importante. Carmen vino desde Guadalajara con su familia. Recuerdo que sus niños corrían por el patio mientras los adultos nos sentábamos alrededor de la mesa de madera que yo mismo había hecho 20 años atrás. Hijos, les dije, con la voz un poco temblorosa porque sabía que era una decisión grande, he decidido repartirles mis bienes ahora, en vida. La casa se la doy a Héctor, porque él vive aquí en Aguascalientes y puede cuidarla mejor. El terreno de la huerta y los ahorros que tengo en el banco se los reparto entre los 2. Carmen me abrazó llorando. Papá, no tienes por qué hacer esto ahora. Tú todavía estás fuerte. Puedes vivir muchos años más. Pero Patricia, mi nuera, tenía otra cara. Vi cómo se le iluminaron los ojos cuando mencioné la casa. Se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla. Don Rogelio, qué generoso es usted. Héctor y yo siempre lo vamos a cuidar. No se preocupe por nada. Héctor, mi hijo mayor, el que siempre fue callado y obediente, solo asintió. Gracias, papá. Sabes que esta siempre va a ser tu casa. Esas palabras me tranquilizaron. Pensé que había tomado la decisión correcta. Durante los siguientes meses, hicimos todos los trámites legales. Fui con el notario, firmé papeles, transferí las escrituras. Todo legal, todo en orden. La casa ahora era de Héctor. El terreno estaba dividido entre mis 2 hijos, y los pocos ahorros que tenía también fueron repartidos. Al principio, todo siguió igual. Yo seguía viviendo en mi cuarto, el mismo donde había dormido con Esperanza durante tantos años. Patricia me preparaba la comida, aunque ya no con la misma sonrisa de antes. Héctor llegaba del trabajo y platicábamos un rato en el patio, tomando una cerveza fría mientras veíamos las noticias en la televisión. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Patricia comenzó a hacer comentarios. Don Rogelio, ¿no cree que ya es hora de que arregle su cuarto? Está muy descuidado. Oh, ay, suegro, cada día se le olvida cerrar bien la llave del lavabo. Al principio pensé que eran solo comentarios sin importancia. Todos los viejos nos volvemos un poco olvidadizos, ¿no es cierto? Pero después noté que la comida que me servía ya no era la misma. Mientras a Héctor le daba su bistec con papas, a mí me ponía solo frijoles refritos y tortillas duras. Cuando le preguntaba si había más comida, me decía, «Ay, don Rogelio, se acabó todo. Mañana compro más carne». Una noche de agosto, cuando el calor no dejaba dormir y yo salí al patio para tomar un poco de aire fresco, escuché voces que venían del cuarto de Héctor y Patricia. Estaban discutiendo, y aunque no quería hacer metiche, sus voces se oían claramente a través de la ventana abierta. «Ya me tiene harta tu papá, Héctor», decía Patricia con una voz llena de coraje. «Todo el día está ahí, estorbando, haciendo ruido, ensuciando. Ya nos dio todo lo que tenía. ¿Para qué lo necesitamos aquí?» «Patricia, no digas esas cosas», respondió Héctor, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «Es mi papá. ¿Dónde voy a mandarlo? Pues que se busque un asilo, o que se vaya con Carmen a Guadalajara. Esta casa ya es nuestra. Héctor, ¿no te das cuenta? Podemos hacer lo que queramos con ella». Sentí como si me hubieran echado agua fría por la espalda. Me quedé ahí parado,
en medio del patio, viendo las estrellas y sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta que salió el sol, pensando en las palabras de Patricia, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Los días siguientes fueron cada vez peores. Patricia ya ni siquiera disimulaba su molestia. Cuando yo veía la televisión en la sala, ella llegaba y cambiaba el canal sin preguntarme. Si yo estaba sentado en mi silla favorita, la que había usado durante años, me decía, «Don Rogelio, ¿no puede moverse? Necesito limpiar ahí». Héctor parecía no darse cuenta de nada, o tal vez no quería darse cuenta. Cuando yo trataba de platicarle sobre la actitud de Patricia, él solo me decía, «Papá, Patricia está un poco estresada por el trabajo, no le haga caso». Pero yo sabía que no era estrés del trabajo, era desprecio. Desprecio hacia un viejo que ya había entregado todo lo que tenía y que ahora solo era un estorbo en su propia casa. La gota que derramó el vaso fue un martes por la mañana de septiembre. Yo había ido al mercado a comprar algunas cosas con lo poco que me quedaba de mi pensión. Compré jitomates, cebolla y un pedacito de carne para hacerme un guisado. Cuando llegué a la cocina para preparar mi comida, Patricia estaba ahí, lavando trastes. ¿Y esa carne?, me preguntó, viendo la bolsa que traía en las manos. «La compré para hacerme un guisado», le respondí. «No se preocupe, no voy a usar mucho gas». Se rió con una risa que me sonó muy fea. «Ay, don Rogelio, qué gracioso. ¿No sabe que ahora yo manejo esta cocina? Si quiere comer, me avisa y yo le preparo algo. Pero si siempre he cocinado aquí». Eso era antes, cuando esta era su casa. Ahora las cosas son diferentes. Me quedé parado ahí, sosteniendo mi bolsa del mercado, sin saber qué hacer. Era mi cocina, donde había desayunado durante tantos años con Esperanza, donde habíamos preparado la comida para los cumpleaños de nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de momentos, y ahora me decían que ya no podía usarla. «¿Dónde está Héctor?», le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba un poco. «En el trabajo, donde debe estar. Y no lo moleste con sus quejas, que bastante tiene con mantener esta casa». Esa tarde, cuando Héctor llegó del trabajo, traté de platicarle lo que había pasado, pero apenas comencé a contarle, Patricia apareció como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. «Héctor, amor, tu papá anda inventando cosas otra vez. Yo nunca le dije que no podía cocinar, solo le dije que me avisara para no chocar en la cocina». Héctor me miró con una expresión cansada. «Papá, Patricia tiene razón. Es mejor organizarse para que no haya problemas». En ese momento supe que había perdido a mi hijo. Patricia lo tenía completamente controlado, y él prefería creerle a ella antes que a su propio padre. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Patricia encontraba cualquier excusa para hacerme sentir que estaba de más. Si yo tosía en la noche, al día siguiente me decía que había despertado a toda la familia. Si trataba de arreglar algo en la casa, me decía que ya no era mi responsabilidad. Si quería invitar a algún amigo, me decía que la casa estaba muy chica para visitas. Poco a poco me fui sintiendo como un fantasma en mi propia casa. Pasaba la mayor parte del día en mi cuarto, saliendo solo para ir al baño o para calentar algo de comer cuando Patricia no estaba. Los vecinos comenzaron a preguntarme por qué ya no me veían tanto en el patio, y yo no sabía qué responderles. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Aguascalientes para matar el tiempo, me encontré con don Evaristo, un amigo de muchos años que había trabajado conmigo en varias obras. «Oye, Rogelio», me dijo, «te veo muy flaco. ¿Estás bien?». No pude contenerme y le conté todo. Don Evaristo me escuchó con atención, moviendo la cabeza de un lado al otro. «Compadre», me dijo al final, «cometiste un error muy grande. Nunca debiste haber entregado tus propiedades estando vivo. Los hijos pueden cambiar, pero las nueras, ay, las nueras a veces son peores que las víboras». Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Los papeles estaban firmados. La casa era legalmente de Héctor, y yo no tenía ningún derecho legal sobre ella. Esa noche, cuando llegué a la casa después de platicar con don Evaristo, encontré a Patricia en la sala viendo televisión. Héctor todavía no llegaba del trabajo. «Patricia», le dije, tratando de sonar calmado, «necesitamos platicar». Ella me miró con cara de fastidio. «¿Ahora qué quiere, don Rogelio?».
Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Esta casa también es mi hogar. Se paró del sillón y se me acercó. Nunca olvidaré la mirada que tenía en sus ojos. Era una mirada fría, llena de desprecio. A ver si entiende de una vez por todas. Vejete, esta casa ya no es suya. Usted ya nos dio todo lo que tenía. ¿Se acuerda? Ahora no tiene ningún derecho de exigir nada. Pero Héctor me dijo que siempre sería mi casa. Héctor dice muchas cosas, pero quien manda aquí soy yo, y yo ya me cansé de cuidar viejos inútiles. En ese momento llegó Héctor. Escuchó las últimas palabras de Patricia y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tu papá anda de berrinchudo otra vez, dijo Patricia, regresando al sillón. Ya le expliqué que las cosas han cambiado. Héctor se me acercó y puso su mano en mi hombro. Papá, vamos a platicar en tu cuarto. Caminamos hacia mi recámara en silencio. Una vez que cerró la puerta, se sentó en la orilla de mi cama y suspiró profundamente. Papá, me dijo sin verme a los ojos, las cosas están difíciles. Patricia está embarazada otra vez. Van a necesitar más espacio. Tal vez sería bueno que buscaras otro lugar donde vivir. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propio hijo, el que había cargado en brazos cuando era bebé, el que había llevado a la escuela todos los días, el que había ayudado con sus tareas, me estaba pidiendo que me fuera de mi casa. ¿A dónde quieres que me vaya, Héctor?, le pregunté, sintiendo que se me quebraba la voz. No tengo dinero para rentar otra casa. Lo poco que tengo de pensión apenas me alcanza para comer. Podrías irte con Carmen a Guadalajara. Carmen tiene sus propios problemas. No puedo llegar a molestarla con 3 niños pequeños. Héctor se quedó callado un largo rato. Finalmente me miró a los ojos. Papá, yo no quiero que te vayas. Pero Patricia, ella es mi esposa. Tengo que pensar en mi familia. ¿Y yo qué soy entonces?, le pregunté. ¿Ya no soy tu familia? No me respondió. Se paró y salió del cuarto, dejándome solo con mi dolor y mi desesperación. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierto, viendo el techo, recordando todos los momentos felices que había vivido en esa casa. El día que la compré, joven y lleno de sueños. El día que Esperanza y yo nos mudamos, cargando nuestras pocas pertenencias con la ayuda de los vecinos. Los cumpleaños de los niños, las navidades, las tardes de domingo viendo fútbol en la televisión, y ahora todo eso se había convertido en un infierno. Por tratar de hacer las cosas bien, por querer ser generoso con mis hijos, había terminado convirtiéndome en un mendigo en mi propia casa. Al día siguiente, Patricia me confirmó lo que ya esperaba. Al día siguiente, Patricia me confirmó lo que ya esperaba. Era sábado por la mañana, y Héctor había salido a comprar material para arreglar el techo de la cocina que tenía una gotera. Yo estaba en el patio, sentado en mi silla de siempre, tomando un café y tratando de disfrutar del aire fresco de la mañana. Patricia salió de la casa con una expresión que nunca le había visto. Tenía los brazos cruzados y me miraba como si fuera algo sucio que necesitaba limpiar. Don Rogelio, me dijo con una voz fría como hielo, ya hablé con Héctor anoche. Tenemos una decisión que comunicarle. Me enderecé en mi silla, sintiendo que el corazón se me aceleraba. ¿Qué decisión? A partir del lunes, usted ya no puede vivir aquí. Le damos el fin de semana para que arregle sus cosas y se busque otro lugar. Las palabras me pegaron como piedras. Sabía que esto podía pasar, pero escucharlo de sus labios me hizo sentir como si me estuvieran enterrando vivo. Patricia, le dije, tratando de mantener la calma. Esta casa fue mía durante más de 20 años. Aquí nacieron mis nietos. Aquí murió mi esposa. No pueden echarme así como así. Se rió con una risa muy fea, muy cruel. ¿Su casa, don Rogelio? ¿Ya se le olvidó que usted mismo nos regaló esta propiedad? Aquí están las escrituras. Sacó unos papeles de la bolsa de su delantal. Todo legal y firmado por usted. Esta casa es de Héctor, y Héctor está de acuerdo en que usted se vaya. ¿Dónde está Héctor? Quiero hablar con él. Héctor ya tomó su decisión. Él me apoya en todo. Además, se tocó el vientre. Vamos a tener otro bebé. Necesitamos su cuarto para la nursería. Sentí que las fuerzas se me iban del cuerpo. Patricia, por favor. Soy un viejo de 73 años. ¿A dónde quiere que vaya? No tengo dinero. No tengo otro lugar. Esos no son mis problemas, don Rogelio. Usted debió haber pensado en eso antes de regalar todas sus propiedades.
Ahora ya no es nuestra responsabilidad mantenerlo. Me paré de mi silla, sintiendo que las piernas me temblaban. Usted está siendo muy cruel, Patricia. Yo siempre la respeté, siempre la traté como a una hija. ¿Como a una hija? Sus ojos se llenaron de coraje. ¿Cuándo me trató como a una hija? Si siempre me vio como una intrusa, siempre criticando cómo cocino, cómo limpio, cómo cuido a sus nietos. Eso no es cierto. Claro que es cierto. ¿Se cree que no me daba cuenta de sus caritas cuando yo hacía algo que no le gustaba? ¿Se cree que no escuchaba sus comentarios cuando platicaba con los vecinos? En ese momento regresó Héctor con unas bolsas de cemento en la pick-up. Cuando nos vio discutiendo, se bajó del vehículo con una expresión preocupada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, acercándose a nosotros. Tu papá no quiere entender que ya tomamos una decisión, le dijo Patricia, cambiando completamente el tono de voz. Ahora sonaba como una víctima. Se está poniendo muy agresivo conmigo. Yo no me puse agresivo, protesté. Solo le estoy pidiendo que me dé más tiempo, que tengamos compasión. Héctor me miró con una expresión cansada. Papá, ya hablamos de esto ayer. La decisión ya está tomada. Héctor, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu padre. Te cambié los pañales. Te llevé al doctor cuando estabas enfermo. Trabajé todos los días bajo el sol para darte una educación. Ya basta, gritó Patricia. Ya estamos hartos de escuchar lo mismo. Sí, usted fue su papá. Sí, hizo cosas por él cuando era niño. Pero eso fue su obligación. Los padres no pueden cobrar por haber criado a sus hijos. Patricia, no le grites a mi papá, dijo Héctor, pero su voz sonó débil, sin autoridad. No me digas qué hacer, Héctor. Este viejo nos está amargando la vida. Cada día es lo mismo. Quejas y más quejas. Ya me cansé. Me acerqué a mi hijo y le puse la mano en el brazo. Héctor, hijo, por favor. Recuerda cuando eras pequeño y tenías pesadillas. Yo me quedaba contigo toda la noche para que no tuvieras miedo. Recuerda cuando te enfermaste de bronquitis y tu mamá y yo no dormimos 3 días cuidándote. Vi cómo a Héctor se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento pensé que iba a cambiar de opinión, que iba a recordar todo el amor que le había dado durante su vida, pero Patricia se interpuso entre nosotros. Basta de manipulaciones. Héctor, dile que se vaya. Dile que ya no es bienvenido aquí. Héctor me miró a los ojos y en ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. Papá, me dijo con voz quebrada, tienes hasta el domingo por la noche para arreglar tus cosas. Sentí como si me hubieran atravesado el corazón con un cuchillo. ¿Esa es tu última palabra, hijo? Asintió sin poder verme a los ojos. Lo siento, papá. Las cosas tienen que ser así. Patricia sonrió con una sonrisa de triunfo. Ya oyó, don Rogelio. Hasta el domingo. Y no queremos dramas ni escenas. Váyase con dignidad. ¿Con dignidad?, le pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a hervirme en el pecho. ¿Ustedes me hablan de dignidad después de echarme de mi propia casa? Esta ya no es su casa, me gritó Patricia, acercándose tanto a mí que podía sentir su aliento. Entiéndalo de una vez por todas, viejo terco. Usted ya no tiene nada. No tiene casa, no tiene dinero, no tiene poder. ¡No es nadie! Patricia, ya cálmate, dijo Héctor, pero ella no le hizo caso. No me voy a calmar. Estoy harta de este viejo. ¿Sabe qué, don Rogelio? Le voy a decir toda la verdad. Desde el día que usted nos regaló esta casa, Héctor y yo hemos estado planeando cómo sacarlo de aquí. Nunca lo quisimos. Solo estábamos esperando a que fuera legal echarlo. Las palabras de Patricia me dolieron más que cualquier golpe físico. Miré a Héctor, esperando que la contradijera, que me dijera que eso no era cierto. Pero él solo bajó la cabeza. ¿Es cierto eso, Héctor?, le pregunté. ¿Todo este tiempo estuvieron planeando deshacerse de mí? Mi hijo no respondió, y su silencio fue peor que cualquier grito. Contéstame, Héctor, insistí, alzando la voz. ¿Es cierto que desde que les di la casa estaban esperando echarme? Patricia se rió otra vez. Por supuesto que es cierto. Se creía que íbamos a cuidar a un viejo toda la vida. Nosotros tenemos nuestra propia familia que formar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Toda la tristeza que había estado sintiendo se convirtió en una rabia muy profunda. Ustedes son unos desagradecidos, les dije, con una voz que no reconocí como mía. Yo les di todo lo que tenía, confié en ustedes, y así me pagan. Usted no nos dio nada, me gritó Patricia.
Usted nos dio esas propiedades porque ya no las podía manejar. Fue un favor que le hicimos al aceptarlas. Eso es mentira. Yo todavía estaba fuerte, todavía podía trabajar. Usted ya estaba acabado, don Rogelio, un viejo inútil que ya no servía para nada. En ese momento hice algo que nunca pensé que haría. Levanté la mano y le di una bofetada a Patricia. No fue fuerte, apenas un golpecito, pero ella gritó como si la hubiera matado. «¡Me pegó!», le gritó a Héctor. «¡Tu papá me pegó!». Héctor se puso como loco. Me empujó tan fuerte que me caí al suelo. «Papá, ¿cómo puedes pegarle a mi esposa?». Desde el suelo, con la rodilla lastimada por la caída, les grité: «Ella me está humillando, me está faltando al respeto, soy su suegro. Ya no respeto a nadie que no tenga nada que ofrecerme», me gritó Patricia desde arriba. «Usted ya no es nada, don Rogelio». Es un viejo pobre y abandonado. Me paré del suelo como pude, sintiendo dolor en la espalda y en la rodilla. Patricia estaba parada frente a mí, con las manos en la cadera, mirándome con tanto odio que me dio miedo. «Patricia», le dije, tratando de sonar calmado aunque por dentro estaba temblando de coraje. «Usted puede odiarme todo lo que quiera, puede echarme de esta casa si esa es su voluntad, pero no me falte al respeto. Soy un hombre de 73 años que trabajó toda su vida honradamente». «¿Respeto?», se rió. «¿Usted quiere respeto? ¿Sabe qué pienso de su respeto?». Y entonces pasó lo que nunca olvidaré hasta el día que me muera. Patricia se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y me escupió en plena cara. El escupitajo me golpeó en la mejilla derecha y comenzó a escurrirse hacia abajo. «Ahora sí, desaparece», me gritó. «Y que no se te ocurra volver por aquí». Me quedé paralizado. El escupitajo se sentía caliente en mi cara, y yo no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Nunca, en 73 años de vida, alguien me había humillado de esa manera. Miré a Héctor, esperando que dijera algo, que defendiera a su padre, pero él solo estaba parado ahí, viendo hacia el suelo, como si no hubiera pasado nada. «Héctor», le dije con la voz quebrada, «¿vas a permitir que tu esposa me escupa?». Mi hijo levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Me limpié la cara con la manga de mi camisa, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba. La mujer de mi hijo me había escupido como si fuera un perro, y él no había hecho nada para defenderme. «Está bien», les dije, con una calma que no sabía de dónde saqué. «Está bien, ya entendí todo». Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Detrás de mí escuché a Patricia que le decía a Héctor: ya era hora de que entendiera su lugar. En mi recámara, me senté en la orilla de la cama y me puse las manos en la cara. Por primera vez en muchos años, lloré como un niño. Lloré por la humillación, por la traición de mi hijo, por la crueldad de Patricia, pero sobre todo, lloré por la estupidez de haber confiado en gente que no se lo merecía. Esa tarde, mientras Héctor y Patricia se fueron a casa de los padres de ella para contarles sus planes del nuevo bebé, yo me quedé solo en la casa. Caminé por todos los cuartos recordando los momentos felices que había vivido ahí. La cocina donde Esperanza preparaba sus quesadillas los domingos. La sala donde veíamos las caricaturas con los nietos. El patio donde había enseñado a Héctor a andar en bicicleta. Todo eso ya no existía para mí. Ahora solo era un intruso en mi propia casa. Esa noche, cuando regresaron, ni siquiera me saludaron. Cenaron sin avisarme. Vieron televisión sin importarles si yo quería ver algo, y se fueron a dormir sin decirme buenas noches. Me quedé despierto hasta muy tarde, planeando qué iba a hacer. No tenía muchas opciones. Con mi pensión apenas me alcanzaba para comer, no tenía dinero para rentar un cuarto. Carmen vivía muy lejos y tenía sus propios problemas. No tenía otros familiares cercanos. El domingo por la mañana, comencé a empacar mis pocas pertenencias, ropa vieja, algunas fotografías, los pocos recuerdos que me quedaban de Esperanza. Todo cabía en 2 maletas pequeñas y una caja de cartón. Patricia pasó varias veces por el pasillo, viendo cómo empacaba, pero no me dirigió la palabra. Héctor se encerró en su cuarto todo el día, creo que para no tener que verme. Al atardecer, cuando terminé de empacar, salí al patio una última vez. El árbol de durazno que había plantado cuando Héctor era niño estaba lleno de frutos.
Las plantas que Esperanza había cuidado con tanto amor seguían ahí, floreciendo como si nada hubiera pasado. Todo seguía igual, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. Patricia salió de la casa y se paró junto a mí. ¿Ya terminó? Sí, le respondí. Ya terminé. Perfecto. Héctor ya habló con un taxi. Llega en media hora para llevarlo a la central de autobuses. ¿A la central de autobuses? ¿Y para qué? Héctor le compró un boleto para Guadalajara. Su hija Carmen ya sabe que usted va para allá. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Ustedes hablaron con Carmen sin preguntarme? Claro, alguien tenía que arreglar su situación. Carmen no estaba muy contenta, pero aceptó recibirlo por unos días mientras usted se acomoda. Sabía que Carmen no tenía espacio en su casa, que su esposo ya tenía problemas económicos, que mis nietos necesitaban sus cuartos. Pero Héctor y Patricia habían decidido por mí, como si fuera un mueble que se puede mover de un lugar a otro. No tengo dinero para mantenerme en Guadalajara, les dije. Eso ya lo arreglará con Carmen. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte. Cuando llegó el taxi, Héctor finalmente salió de la casa, cargó mis maletas sin verme a los ojos y las puso en la cajuela del carro. Papá me dijo cuando terminó, cuídate mucho. Lo miré a los ojos por última vez. Héctor, algún día tú también vas a ser viejo, y ese día vas a recordar lo que me hiciste. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Patricia estaba parada en la puerta de la casa, con los brazos cruzados, viendo cómo me iba. Cuando subí al taxi gritó, «No se le ocurra volver». El taxi arrancó y yo volteé para ver mi casa por última vez, la casa donde había vivido los mejores años de mi vida, donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz con Esperanza. Ahora esa casa tenía nuevos dueños, y yo solo era un viejo con 2 maletas y el corazón roto. Durante el camino a la central de autobuses, el taxista trató de platicarme, pero yo no tenía ganas de hablar, solo miraba por la ventana, viendo cómo Aguascalientes se alejaba de mí para siempre. En la central, compré un refresco y me senté a esperar el autobús que me llevaría a Guadalajara. A mi alrededor había familias felices, jóvenes con sueños, gente que sabía a dónde iba. Yo solo sabía que me alejaba de todo lo que había conocido, sin saber si algún día iba a poder regresar. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que esta historia no había terminado, que algún día, de alguna manera, iba a demostrarles a Héctor y a Patricia que habían cometido el error más grande de sus vidas. El autobús llegó a las 9 de la noche. Subí con mis maletas y busqué mi asiento. Cuando el vehículo arrancó, cerré los ojos y traté de dormir, pero en lugar de sueño, lo que llegó fueron los recuerdos y una determinación que no sabía que tenía dentro de mí. Esta humillación no se iba a quedar así. Esta humillación no se iba a quedar así. Durante las 8 horas que duró el viaje en autobús de Aguascalientes a Guadalajara, esas palabras no pararon de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que recordaba la cara de desprecio de Patricia, cada vez que veía en mi mente la imagen de mi propio hijo permitiendo que me escupieran, sentía que algo muy profundo se movía dentro de mi pecho. No era solo coraje, era algo más fuerte, más limpio. Era dignidad herida que pedía justicia. Llegué a Guadalajara a las 5 de la mañana. La terminal estaba medio vacía, solo algunos viajeros madrugadores y trabajadores que comenzaban su jornada. Cargué mis 2 maletas y la caja de cartón, sintiendo cómo el peso me lastimaba la espalda, y busqué un teléfono público para llamar a Carmen. «Papá», contestó mi hija con voz adormilada. «¿Ya llegaste?» «Sí, mija. Estoy en la terminal». Escuché que suspiró del otro lado de la línea. «Está bien. Roberto va a ir por ti. Pero papá, necesitamos hablar cuando llegues». El tono de Carmen me preocupó. Sonaba cansada, agobiada. Sabía que mi llegada no era una buena noticia para ella, pero no tenía más opciones. Roberto, mi yerno, llegó media hora después. Es un buen hombre, trabajador, pero ese día se veía serio, preocupado. Me ayudó con las maletas sin decir mucho. Solo, «Buenos días, don Rogelio. ¿Y cómo estuvo el viaje?» Durante el camino a su casa, traté de explicarle lo que había pasado, pero él solo asintía sin hacer comentarios. Cuando llegamos, Carmen estaba esperándome en la puerta, ya vestida y peinada, aunque se notaba que había madrugado. Me abrazó, pero no fue el abrazo cálido que esperaba. Fue el abrazo de alguien que cumple con una obligación,
Pasa, papá. Vamos a desayunar. La casa de Carmen es pequeña pero bonita. 2 recámaras, una para ella y Roberto, otra que comparten mis 3 nietos. Sofía de 12 años, Diego de 10 y la pequeña Valeria de 6. En la sala había un sillón que se convertía en cama, y ahí habían puesto mis maletas. Mientras desayunábamos café con pan dulce, Carmen me dio la noticia que ya esperaba pero que no quería escuchar. Papá, Héctor me explicó la situación. Nosotros te recibimos con todo gusto, pero tiene que ser algo temporal, máximo 1 mes. ¿1 mes? Pregunté, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Papá, entiéndeme. Roberto está sin trabajo desde hace 3 semanas. Yo trabajo en una maquiladora, pero lo que gano apenas nos alcanza. No tenemos espacio ni dinero para mantener a una persona más. Roberto intervino, con una voz amable pero firme. Don Rogelio, no es que no lo queramos, pero la situación está muy difícil. Los niños necesitan su espacio para estudiar. Entendía sus razones, pero eso no hacía menos doloroso escuchar que tampoco aquí era bienvenido. ¿Y qué voy a hacer después de ese mes? Les pregunté. Carmen y Roberto se miraron entre ellos. Fue ella quien respondió. Papá, hay asilos, lugares donde cuidan bien a los adultos mayores. Con tu pensión podrías pagar una mensualidad. ¿Un asilo? La palabra me sonó como una sentencia de muerte. Carmen, los asilos son para gente que no tiene familia. Papá, no es así. Hoy en día hay asilos muy buenos, muy cómodos. Y tú podrías hacer amigos de tu edad, tener actividades. No quise seguir escuchando. Me paré de la mesa y salí al pequeño patio de la casa. Ahí me senté en una silla de plástico y me puse a pensar. En menos de 24 horas, había perdido mi casa. Había sido humillado por mi nuera, traicionado por mi hijo, y ahora mi propia hija me estaba sugiriendo que me fuera a un asilo. Ese primer día en casa de Carmen fue muy triste. Los niños llegaron de la escuela y me saludaron con cariño, pero se notaba que estaban confundidos por mi presencia. La pequeña Valeria me preguntó, «Abuelo, ¿por qué trajiste maletas? ¿Te vas a quedar a vivir con nosotros?» No supe qué responderle. Carmen le dijo, «El abuelo va a estar con nosotros unos días. Mi amor, esa noche, acostado en el sillón que se convertía en cama, no pude dormir. La sala era el lugar de paso de toda la familia. Roberto se levantaba temprano para salir a buscar trabajo. Carmen se alistaba para la maquiladora. Los niños desayunaban ahí mismo viendo caricaturas antes de ir a la escuela. Me sentía como un estorbo, como un mueble que estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Los días siguientes fueron difíciles. Traté de ayudar en la casa, pero Carmen me decía, «No se preocupe, papá. Usted descanse». Roberto me platicaba de sus problemas para conseguir trabajo, pero yo sabía que mi presencia solo añadía más presión a su situación económica. Una tarde, mientras Carmen estaba en el trabajo y Roberto había salido a llenar solicitudes de empleo, me quedé cuidando a los niños. Valeria se acercó a mí y me preguntó, «Abuelo, ¿por qué estás triste?» «No estoy triste, mi amor». Le mentí. «Sí estás triste. Mi mamá dice que el tío Héctor te corrió de tu casa». Las palabras de la niña me dolieron, no porque fueran crueles, sino porque eran la verdad dicha con la inocencia de un niño. Carmen había estado hablando de mi situación con sus hijos, y ellos sabían que su abuelo había sido echado de su propia casa. «¿Es cierto, abuelo?», insistió Valeria. Me arrodillé para quedar a su altura y le acaricié la cabeza. «¿Qué haces? No, mi amor. Las personas grandes hacemos cosas que no están bien, pero el abuelo va a estar bien, no te preocupes. ¿Te puedes quedar con nosotros para siempre?» «No, mi amor. Su casa es chiquita, y ustedes necesitan su espacio». Valeria me abrazó muy fuerte. «Yo sí quiero que te quedes, abuelo». Esa noche, después de cenar, Carmen y yo nos quedamos solos en la sala mientras Roberto ayudaba a los niños con la tarea. «Papá», me dijo Carmen, «he estado viendo algunos lugares. Hay un asilo cerca de aquí que está muy bien. Se llama Casa del Atardecer. Fui a visitarlo ayer en mi hora de comida». «¿Ya fuiste a verlo?», pregunté, sintiendo una punzada en el pecho. «Papá, tengo que ser práctica. Tu pensión alcanza justo para pagar la mensualidad. Tienen actividades, 3 comidas al día, atención médica. No estarías mal ahí. Carmen, yo no quiero ir a un asilo. Quiero estar con mi familia. Papá, nosotros seguimos siendo tu familia. Te vamos a visitar seguido. ¿Cómo visitan a la abuela Remedios?», le pregunté, recordando a la mamá de Roberto,
que llevaba 2 años en un asilo y que habían visitado solo 3 veces. Carmen se quedó callada. Sabía que yo tenía razón. Mira, papá, me dijo finalmente. Yo no puedo hacer lo que hizo Héctor. Yo sí te respeto. Yo sí te quiero. Pero también tengo que pensar en mis hijos, en mi esposo. No puedo sacrificar a mi familia nuclear por esta situación. Esta situación, repetí. Carmen, soy tu padre. No soy una situación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. Esa noche, acostado en el sillón, tomé una decisión. No iba a terminar mis días en un asilo, olvidado por todos, esperando visitas que nunca llegaban, pero tampoco iba a seguir siendo una carga para Carmen. Al día siguiente, mientras todos salieron a sus actividades, me quedé solo en la casa y saqué mi cuaderno viejo donde siempre apuntaba los gastos importantes. Comencé a hacer cuentas. Mi pensión era de 4.500 pesos al mes. En casa del atardecer, según Carmen, cobraban 4.000 pesos mensuales. Me quedaban 500 pesos para gastos personales. Era poco, pero se podía vivir. Pero antes de resignarme a esa vida, tenía que hacer algo importante. Tenía que regresar a Aguascalientes, no para rogar que me recibieran de vuelta, sino para demostrarles a Héctor y a Patricia que habían subestimado al viejo Rogelio Montoya. Esa tarde, cuando Carmen llegó del trabajo, le dije, «Mija, ya tomé una decisión. Voy a ir al asilo que me dijiste». Se le iluminó la cara con alivio. «¿En serio, papá? ¿Ya no estás enojado conmigo?» «No estoy enojado contigo, Carmen. Entiendo tu situación. Solo te pido un favor. El que quieras, papá. Dame una semana más. Tengo que ir a Aguascalientes a arreglar unas cosas antes de internarme en el asilo». Carmen frunció el ceño. «¿Qué cosas tienes que arreglar en Aguascalientes? No me digas que vas a rogarle a Héctor que te reciba otra vez». «No», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Voy a demostrarle que cometió el error más grande de su vida. Papá, ¿qué estás planeando? No me vayas a salir con que vas a hacer alguna tontería. No es ninguna tontería, Carmen. Es dignidad. Esa noche, saqué mi libreta de teléfonos vieja y busqué el número de don Evaristo, mi amigo de toda la vida. Cuando contestó, se escuchó muy sorprendido de saber de mí. «Rogelio, compadre, ¿cómo estás? Me contó la vecina que te habías ido a Guadalajara». «Sí, Evaristo. Pero necesito regresar unos días. ¿Te puedo pedir un favor muy grande?» «El que quieras, compadre. Tú sabes que siempre has podido contar conmigo. Necesito que me prestes tu sofá una semana. Te pago por las molestias». «¿Estás loco? ¿Cuáles molestias? Esta es tu casa, Rogelio. Pero dime, ¿qué vas a hacer aquí?» «Voy a recuperar lo que es mío, Evaristo. Voy a demostrarles a esos ingratos que el viejo Rogelio todavía no se muere». «¿Cómo vas a hacer eso?» «Ya verás, compadre. Ya verás». Al día siguiente, le pedí dinero prestado a Carmen para el boleto de regreso a Aguascalientes. Al principio no quería dármelo, pero cuando le prometí que solo iba una semana y que después me iría directo al asilo, aceptó. «Papá», me dijo cuando me acompañó a la terminal, «prométeme que no vas a hacer nada de lo que te puedas arrepentir». «Carmen, lo único de lo que me arrepiento es de haber confiado en gente que no se lo merecía. Pero eso ya lo voy a arreglar». El viaje de regreso a Aguascalientes fue diferente al de ida. Esta vez no iba derrotado, no iba humillado, iba con un plan. Durante las 8 horas del recorrido, repasé cada detalle de lo que iba a hacer. Recordé conversaciones que había tenido con Héctor años atrás, promesas que me había hecho, cosas que sabía de él y de Patricia que ellos creían que yo había olvidado. Pero un viejo de 73 años que ha vivido tanto, no olvida fácilmente. Y yo tenía información que iba a cambiar todo. Cuando el autobús entró a Aguascalientes, sentí una mezcla de dolor y determinación. Esta ciudad había sido mi hogar durante más de 50 años. Aquí había nacido, aquí había trabajado, aquí había criado a mis hijos, y aquí iba a recuperar mi dignidad. Don Evaristo me estaba esperando en la terminal. Me abrazó con mucho cariño y me ayudó con mis maletas. «Compadre», me dijo mientras caminábamos hacia su pick-up, «te veo diferente. Tienes una cara que no te conocía. Es la cara de un hombre que ya no tiene nada que perder, a Evaristo. Y cuando un hombre no tiene nada que perder, puede hacer cosas que antes no se atrevía a hacer». «¿Qué vas a hacer, Rogelio?»
Le sonreí por primera vez en muchas semanas. Voy a recordarles a Héctor y a Patricia quién soy yo realmente. Van a saber que el viejo Rogelio Montoya no se deja humillar tan fácilmente. Esa noche, en casa de don Evaristo, comencé a preparar mi plan. Saqué papeles que había guardado durante años, números de teléfono que nunca pensé que iba a necesitar, información que había almacenado en mi memoria, sin darme cuenta de que algún día sería mi arma secreta. Héctor y Patricia creían que habían ganado, creían que el viejo tonto ya estaba fuera de sus vidas para siempre, pero se habían equivocado. Muy pronto iban a descubrir que habían despertado al dragón dormido, y este dragón tenía muchos años de experiencia y muy pocas cosas que perder, y este dragón tenía muchos años de experiencia y muy pocas cosas que perder. Al día siguiente de mi llegada a casa de don Evaristo, me levanté temprano y comencé a ejecutar mi plan. Durante más de 50 años viviendo en Aguascalientes, uno aprende muchas cosas, conoce mucha gente, y guarda información que puede ser muy valiosa cuando se necesita. Lo primero que hice fue ir al centro de la ciudad, a una oficina de investigadores privados que quedaba cerca del mercado. Nunca pensé que iba a necesitar los servicios de un detective, pero la vida te sorprende de maneras que no imaginas. Buenos días, le dije al hombre que me atendió, un señor de unos 50 años con cara seria. Necesito que me ayude a conseguir información sobre dos personas. ¿Qué tipo de información, señor? Información financiera. Quiero saber exactamente cuáles son los ingresos de mi hijo y mi nuera, dónde trabajan, cuánto ganan, si tienen deudas, si han solicitado créditos recientemente. El hombre me miró con curiosidad. ¿Son problemas familiares? Digamos que es un asunto de dignidad, le respondí. ¿Cuánto me va a costar? Dependiendo de la complejidad, entre 3 y 5,000 pesos. Era casi toda mi pensión de un mes, pero valía la pena. Está bien. ¿Cuándo me puede tener la información? En una semana máximo. Le di todos los datos de Héctor y Patricia, nombres completos, direcciones, números de teléfono, todo lo que sabía de ellos. El detective me aseguró que iba a tener información detallada muy pronto. Mi segundo paso fue ir a visitar a doña Gertrudis, mi vecina de toda la vida que vivía a 3 casas de la que había sido mi hogar. Gertrudis tenía 80 años, pero su mente seguía muy clara, y siempre había sido muy observadora de lo que pasaba en la colonia. «Rogelio», exclamó cuando me vio en su puerta, «¿qué haces aquí? Los vecinos dijeron que te habías ido para Guadalajara». «Sí me fui, doña Gertrudis, pero regresé por unos días. Necesito pedirle un favor». «El que quieras, Rogelio. Pasa, pasa». Nos sentamos en su pequeña sala, tomando agua de Jamaica, y le expliqué lo que necesitaba. Doña Gertrudis, usted siempre se da cuenta de todo lo que pasa en la colonia. ¿Ha visto algo raro en mi casa desde que me fui? Los ojos de la anciana se iluminaron. A ella siempre le había gustado el chisme, pero de la forma inocente de las personas mayores que no tienen malas intenciones. «Ay, Rogelio, sí he visto cosas. Esa Patricia anda muy rara últimamente. Llegan carros muy elegantes a visitarla cuando Héctor no está. Uno es un Jetta blanco, otro es una camioneta negra muy lujosa. ¿Ha visto quién maneja esos carros? El del Jetta es un hombre joven, guapo, bien vestido. La camioneta la maneja una señora mayor, también muy elegante. Siempre llegan como a las 10 de la mañana y se van antes de que regrese Héctor. Eso me confirmó una sospecha que tenía desde hacía tiempo. Patricia estaba escondiendo algo, y yo tenía una idea de qué podía ser. ¿Algo más, doña Gertrudis? Sí, Rogelio. Ayer vi que llegó un camión de muebles nuevos. Descargaron una sala muy cara, una televisión gigante y muchas cajas de electrodomésticos. Todo muy caro. No es la clase de cosas que se puede comprar con el sueldo de Héctor. Perfecto. Mi plan estaba tomando forma. Al día siguiente, fui a visitar a mi antiguo jefe, el ingeniero Salinas. Había trabajado para él durante 15 años en su constructora, y siempre habíamos mantenido una buena relación. Cuando me vio entrar a su oficina, se levantó de su escritorio y me saludó con un abrazo. «Don Rogelio, qué sorpresa. Pensé que ya se había retirado completamente. Ingeniero, necesito pedirle un favor. Sé que usted conoce a mucha gente importante en la ciudad». «Claro, don Rogelio. ¿En qué le puedo ayudar?» «Necesito que me ayude a contactar al licenciado Mendoza, el que trabaja en la oficina de Hacienda». El ingeniero Salinas me miró con curiosidad.
pero no hizo preguntas. Sacó su teléfono y marcó un número. Licenciado Mendoza, le habla Salinas. Sí, muy bien, gracias. Mire, tengo aquí a don Rogelio Montoya, una persona de toda mi confianza, y necesita platicar con usted sobre un asunto personal. ¿Mañana a las 2? Perfecto, ahí va a estar. Cuando colgó, me miró con una sonrisa. Don Rogelio, no sé qué está planeando, pero espero que tenga que ver con arreglar la situación con su hijo. Tiene que ver con la justicia, ingeniero, nada más que con la justicia. Al día siguiente, en la oficina del licenciado Mendoza, le expliqué mi situación. Le conté sobre la donación de propiedades que había hecho a mis hijos, sobre la forma en que me habían echado de mi casa, y sobre las sospechas que tenía de que Patricia estaba manejando dinero de fuentes desconocidas. Don Rogelio, me dijo el licenciado, un hombre serio de unos 40 años. Lo que usted me está pidiendo es muy delicado. Una investigación fiscal requiere evidencia sólida. Licenciado, yo no le estoy pidiendo que haga nada ilegal. Solo le pido que revise si las declaraciones fiscales de mi hijo y mi nuera corresponden con el nivel de vida que están llevando. ¿Usted tiene evidencia de que están viviendo por encima de sus ingresos declarados? Le conté sobre los muebles caros, los carros lujosos que visitaban a Patricia, y los gastos que parecían no corresponder con el sueldo de un empleado de gobierno como Héctor. El licenciado Mendoza se quedó pensativo un momento. A don Rogelio, si hay irregularidades fiscales, es mi deber investigarlas. Pero usted entiende que esto puede tener consecuencias muy serias para su familia. Licenciado, le dije, mirándolo directamente a los ojos, a mi familia ya no le importo. Ahora solo me importa que la verdad salga a la luz. Está bien, voy a revisar sus declaraciones y sus movimientos bancarios. Si encuentro algo irregular, voy a proceder según la ley. El cuarto día de mi regreso a Aguascalientes, el detective me llamó para darme la información que había solicitado. Nos vimos en un café del centro, y lo que me contó superó mis expectativas más grandes. Don Rogelio, me dijo, abriendo una carpeta llena de papeles, aquí está todo lo que pude encontrar sobre su hijo y su nuera. Dígame lo más importante. Su hijo Héctor gana 8,000 pesos al mes trabajando en el Departamento de Obras Públicas del municipio. Su esposa Patricia no tiene trabajo declarado oficialmente, pero he descubierto que es propietaria de 2 locales comerciales en el centro de la ciudad, que renta por 35,000 pesos mensuales. Se me abrieron los ojos como platos. ¿35,000 pesos? Sí, señor. Además, tiene una cuenta bancaria con más de 200,000 pesos de saldo, y acaba de adquirir un crédito hipotecario para comprar otra propiedad. ¿Cómo es posible que tenga tanto dinero si no trabaja? El detective sonrió. Esa es la parte más interesante, don Rogelio. Los locales comerciales están a nombre de Patricia, pero fueron comprados con dinero que proviene de una cuenta bancaria que pertenecía a su difunta suegra. ¿Mi esposa Esperanza? Exacto. Parece que después de que usted donó sus propiedades, Patricia encontró una cuenta bancaria que su esposa había mantenido en secreto. Una cuenta con más de 300,000 pesos que había estado ahorrando durante años. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Esperanza me había ocultado esa cuenta bancaria, pero más importante, Patricia había tomado ese dinero sin decirme nada, y lo había usado para enriquecerse mientras me echaba de la casa como si fuera un perro. ¿Tiene pruebas de todo esto? Le pregunté al detective. Tengo copias de todos los documentos, estados de cuenta, contratos de renta, escrituras de propiedades, todo legal y verificable. ¿Cuánto le debo? Son 5,000 pesos, don Rogelio. Le pagué sin quejarme. Esa información valía mucho más que 5,000 pesos. Esa noche, en casa de don Evaristo, revisé todos los documentos que me había dado el detective. Patricia había tomado el dinero de la cuenta secreta de Esperanza y había montado un pequeño imperio de bienes raíces. Mientras tanto, me habían echado de mi casa diciéndome que era una carga económica. Compadre, me dijo don Evaristo cuando le conté todo, esa mujer es una víbora. ¿Qué vas a hacer con esta información? Mañana voy a ir a mi casa, Evaristo. Voy a tener una conversación con Héctor y Patricia que nunca van a olvidar. ¿Quieres que te acompañe? No, compadre. Esto lo tengo que hacer solo. El viernes por la mañana, me vestí con mi mejor ropa, me peiné bien, y caminé las 6 cuadras que separaban la casa de don Evaristo, de la que había sido mi hogar durante tantos años.
Llevaba conmigo una carpeta con todos los documentos que había recopilado durante la semana. Cuando toqué la puerta, Patricia tardó en abrir. Cuando me vio, su cara se puso blanca como papel. ¿Qué hace usted aquí?, me preguntó tratando de cerrar la puerta. Buenos días, Patricia, le dije con una sonrisa muy tranquila. Vengo a platicar contigo y con Héctor sobre algunos asuntos importantes. Usted ya no tiene nada que platicar con nosotros. Váyase antes de que llame a la policía. ¿A la policía? Me reí. Perfecto. Yo también tengo muchas ganas de platicar con ellos. En ese momento se escuchó la voz de Héctor desde adentro. ¿Quién es, Patricia? Es tu papá, le gritó ella, y se está portando muy grosero. Héctor apareció detrás de Patricia. Cuando me vio, su cara mostró una mezcla de sorpresa y culpa. Papá, ¿qué haces aquí? Carmen me dijo que ya te habías acomodado en Guadalajara. Hijo, le dije, sin perder la sonrisa. Tengo información muy importante que compartir contigo. ¿Podemos pasar a la sala? Es sobre el futuro de tu familia. Héctor me miró con desconfianza, pero Patricia inmediatamente se puso nerviosa. No tiene nada importante que decirnos. Héctor, dile que se vaya. Patricia, le dije, mirándola directamente a los ojos, te conviene escuchar lo que tengo que decir. Es sobre los 200,000 pesos que tienes en el banco, y sobre los locales comerciales que compraste con el dinero de mi difunta esposa. La cara de Patricia se puso completamente blanca. Héctor la miró confundido. ¿De qué habla mi papá, Patricia? ¿Qué 200,000 pesos? Patricia abrió la boca pero no salió ningún sonido. Yo seguí hablando, muy tranquilo. También es sobre las declaraciones fiscales que no corresponden con su nivel de vida, y sobre la investigación que ya está en curso en la oficina de Hacienda. ¿Qué investigación?, preguntó Héctor, ahora claramente alarmado. Hijo, le dije, ¿podemos sentarnos? Te aseguro que lo que voy a contarte va a cambiar tu vida para siempre. Finalmente entramos a la casa. Todo se veía diferente. Muebles nuevos, televisión gigante, decoraciones caras, todo pagado con el dinero que Patricia había robado de la cuenta de mi esposa. Nos sentamos en la sala nueva, y yo saqué los documentos de mi carpeta. Héctor, comencé. Durante la semana pasada contraté a un investigador privado para que averiguara la situación financiera real de tu familia. Lo que descubrió es muy interesante. Le mostré los papeles uno por uno. Los estados de cuenta bancarios de Patricia, los contratos de renta de sus propiedades, las escrituras de los locales comerciales. Tu esposa, le dije, es propietaria de 2 locales comerciales que le generan 35,000 pesos mensuales. Tiene una cuenta bancaria con más de 200,000 pesos. Y todo este dinero proviene de una cuenta secreta que tenía tu mamá. Héctor miraba los papeles sin poder creer lo que estaba viendo. Patricia, ¿esto es cierto? Patricia finalmente recuperó la voz. Héctor, yo te puedo explicar todo. ¿Me puedes explicar por qué nunca me dijiste que tenías tanto dinero? ¿Me puedes explicar por qué echamos a mi papá de la casa diciéndole que no teníamos recursos para mantenerlo? Héctor, el dinero lo encontré después de que se fue tu papá, y pensé que era mejor guardarlo para nuestro futuro. Mentira, grité, perdiendo por primera vez la compostura. Tú tenías ese dinero desde antes de echarme. Tú sabías perfectamente que podían mantenerme, pero preferiste humillarme. Héctor se paró del sillón y se acercó a Patricia. ¿Es cierto eso? ¿Ya tenías este dinero cuando echamos a mi papá? Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de coraje porque la habían descubierto. Sí, está bien. Sí tenía el dinero, pero no iba a gastarlo en mantener a tu papá. Ese dinero es para nosotros, para nuestros hijos. Ese dinero era de mi mamá, le gritó Héctor. Y mi papá tenía derecho a saberlo. Tu papá ya nos había dado toda su herencia. No tenía derecho a nada más. Me paré de mi silla y me acerqué a Patricia. Ella retrocedió, con miedo en los ojos. Patricia, le dije con una voz muy tranquila pero muy firme. El día que me escupiste en la cara, me dijiste que yo no era nadie, que no tenía dinero, no tenía poder, no tenía nada. Y sigue siendo cierto. Me contestó, tratando de sonar valiente, pero con la voz temblorosa. Sonreí y saqué el último documento de mi carpeta. Patricia, te voy a demostrar que te equivocaste. Tengo aquí una copia de la demanda que ya presenté esta mañana en el juzgado familiar. ¿Qué demanda?, preguntó Héctor.
una demanda de nulidad de la donación que hice de mis propiedades. Verás, hijo, cuando una donación se hace bajo la promesa de que los beneficiarios van a cuidar al donante, y luego esos beneficiarios no cumplen con su promesa, la ley permite cancelar la donación. Patricia se puso pálida como un fantasma. Eso no puede ser cierto. Oh, sí puede ser cierto, Patricia. Y tengo testigos de que ustedes me prometieron que siempre sería bienvenido en esta casa. Tengo testigos de cómo me trataron, de cómo me humillaron, de cómo me echaron. Héctor me miró con los ojos muy abiertos. Papá, eso significa que la casa, significa que si el juez determina que ustedes incumplieron con las condiciones de la donación, esta casa vuelve a ser mía. Y también significa que Patricia va a tener que explicar ante Hacienda de dónde salió todo su dinero. Patricia se dejó caer en el sillón nuevo, llorando histéricamente. No pueden hacerme esto. Yo tengo hijos que mantener. Patricia, le dije, acercándome a ella, el día que me escupiste, me preguntaste si sabía lo que pensabas de mi respeto. Ahora yo te voy a demostrar lo que pienso del tuyo. Me acerqué mucho a ella, y por un momento pensé que iba a hacer lo mismo que ella me había hecho. Pero no, yo tengo más dignidad que eso. No te voy a escupir, Patricia, porque yo sí tengo educación. Pero te voy a decir algo. Nunca, jamás, vuelvas a subestimar a un viejo que ha vivido 73 años, porque en 73 años uno aprende muchas cosas. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia Héctor. Hijo, le dije, tienes 8 días para decidir qué vas a hacer. Puedes divorciarte de esta mujer que te ha estado mintiendo desde hace meses, pedirme perdón por todo lo que me hiciste, y tratar de recuperar a tu padre. O puedes quedarte con ella y enfrentar juntos las consecuencias legales de sus acciones. Papá, yo, 8 días, Héctor. Después de eso, lo que decida el juez será final. Salí de la casa sintiendo algo que no había sentido en muchos meses. Poder. El poder de la verdad. El poder de la justicia. El poder de un hombre que ya no tenía miedo, porque ya había perdido todo lo que podía perder. Caminé de regreso a casa de don Evaristo con la cabeza en alto, sintiendo que finalmente había recuperado mi dignidad. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas de mi lado. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas de mi lado. Los siguientes 8 días fueron los más intensos de mi vida. Cada mañana me despertaba en casa de don Evaristo sintiendo una energía que no había tenido en años. Por primera vez desde que había entregado mi herencia, me sentía como el dueño de mi propio destino. El primer día después de mi confrontación con Héctor y Patricia, recibí una llamada que no esperaba. Era Carmen, desde Guadalajara, y sonaba muy alterada. «Papá, Héctor me acaba de llamar. ¿Es cierto que demandaste la casa?» «Sí, mija, es cierto». «Papá, ¿cómo pudiste hacer eso?» «Es tu propio hijo». «Carmen», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «Tu hermano me echó de mi propia casa. Permitió que su esposa me escupiera en la cara, y todo el tiempo sabían que tenían dinero suficiente para mantenerme cómodamente. Pero papá, una demanda, eso va a destruir a la familia. La familia ya estaba destruida, Carmen. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de mi dignidad». Carmen se quedó callada un momento. «¿Y si Héctor te pide perdón? ¿Retirarías la demanda?» «Eso depende de qué tan sincero sea su arrepentimiento, y de qué esté dispuesto a hacer para reparar el daño». Esa misma tarde, mientras caminaba por el centro de Aguascalientes, me encontré con varios conocidos que ya habían escuchado rumores de lo que estaba pasando. En una ciudad como esta, las noticias vuelan rápido, especialmente cuando involucran dinero y problemas familiares. Don Aurelio, un antiguo compañero de trabajo, se me acercó en el mercado. «Rogelio, me contaron que tu nuera te había hecho algo muy feo. ¿Es cierto que la vas a demandar?» «Don Aurelio», le respondí, «cuando un hombre de mi edad ha sido humillado públicamente, tiene que defender su honor, no importa quién sea el que lo haya humillado». «Tienes razón, compadre. Esa muchacha siempre me pareció muy altanera. Se lo tenía merecido». El segundo día, recibí una visita inesperada. Era doña Gertrudis, mi vecina, que llegó muy agitada a casa de don Evaristo. «Rogelio, tienes que saber lo que está pasando en tu casa». «¿Qué pasa, doña Gertrudis?» «Anoche hubo unos gritos terribles. Héctor y Patricia estuvieron peleando hasta muy tarde.
Hoy en la mañana vi que Patricia cargaba maletas en su carro y se fue con los niños. Eso me sorprendió. No esperaba que Patricia abandonara la casa tan rápido. ¿Héctor se quedó solo? Sí, Rogelio. Y se ve muy mal. Esta mañana salió al patio y se quedó ahí sentado como 2 horas, nada más viendo al vacío. Esa información me dio esperanza. Tal vez Héctor finalmente se estaba dando cuenta de la clase de mujer con la que se había casado. El tercer día, el licenciado Mendoza me llamó para darme noticias sobre la investigación fiscal. Oh, don Rogelio, tengo información importante. Patricia Delgado tiene serios problemas con Hacienda. No ha declarado los ingresos de sus propiedades comerciales, y la cantidad de dinero que maneja no corresponde con lo que ha reportado al fisco. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Puede enfrentar multas muy altas, y si se demuestra evasión fiscal deliberada, podría hasta ir a la cárcel. ¿Y Héctor? Su hijo está limpio. Sus ingresos y declaraciones están en orden. El problema es solo de su esposa. Eso me tranquilizó. No quería que mi hijo pagara por los crímenes de Patricia. Solo quería que supiera la verdad. El cuarto día recibí la visita que había estado esperando. Héctor llegó a casa de don Evaristo como a las 8 de la noche. Se veía terrible. Ojos rojos, barba sin rasurar, ropa arrugada. Papá, me dijo cuando don Evaristo nos dejó solos en la sala. Necesito hablar contigo. Te escucho, hijo. Patricia se fue. Se llevó a los niños y se fue a casa de su hermana en León. ¿Y tú qué vas a hacer? Héctor se puso las manos en la cara y suspiró profundamente. Papá, yo no sabía nada del dinero. Te juro por la memoria de mi mamá que no sabía nada. Te creo, Héctor. ¿En serio? Sí, hijo. Conozco a Patricia mejor de lo que ella piensa. Sé que es capaz de manipularte y mentirte. Lo que no entiendo es por qué permitiste que me tratara como me trató. Héctor comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Papá, yo soy un cobarde. Siempre he sido un cobarde. Patricia me controlaba completamente. Me decía qué hacer, qué pensar, cómo actuar, y yo la dejaba porque tenía miedo de quedarme solo. Héctor, el miedo a la soledad no justifica la traición a tu padre. Lo sé, papá, lo sé, y no te pido que me perdones, porque lo que te hice no tiene perdón. Me acerqué a mi hijo y le puse la mano en el hombro. Héctor, yo te voy a hacer una pregunta, y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿Tú realmente creías que yo era una carga? ¿Tú realmente querías que me fuera de la casa? Héctor levantó la cabeza y me miró a los ojos. No, papá, nunca quise que te fueras. Pero Patricia me decía todos los días que eras un estorbo, que gastábamos mucho dinero en ti, que los niños necesitaban más espacio. Me lavó el cerebro completamente. ¿Y el día que me escupió? ¿Por qué no me defendiste? Porque soy un cobarde, papá. Porque ella me tenía tan controlado que no me atrevía a contradecirla en nada. Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente, Héctor habló otra vez. Papá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué tengo que hacer para que retires la demanda? Héctor, no se trata de retirar la demanda. Se trata de que entiendas el daño que me hiciste. Se trata de que recuperes tu dignidad como hombre y como hijo. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero, tienes que divorciarte de Patricia. No porque yo te lo pida, sino porque no puedes seguir viviendo con alguien que te miente y te manipula. Ya decidí divorciarme, papá. No puedo vivir con alguien que fue capaz de tratarte como te trató. Segundo, tienes que buscar ayuda psicológica. Necesitas entender por qué te dejaste controlar de esa manera. Está bien, papá. Lo haré. Y tercero, le dije, mirándolo directamente a los ojos, tienes que pedirle perdón a todos los vecinos que fueron testigos de cómo me humillaron. Tienes que limpiar mi nombre públicamente. Lo que tú digas, papá. Haré todo lo que me pidas. El quinto día, Héctor cumplió su promesa. Fue casa por casa en la colonia, hablando con todos los vecinos, explicándoles la situación real, pidiendo perdón por cómo me habían tratado. Doña Gertrudis me contó que había llorado en su puerta pidiendo que me ayudara a perdonarlo. Ese mismo día recibí otra llamada del licenciado Mendoza. Don Rogelio, Patricia Delgado, va a enfrentar cargos por evasión fiscal. Las multas van a ser muy altas, y probablemente va a tener que vender sus propiedades para pagarlas. Y el dinero de la cuenta de mi esposa, como ese dinero se obtuvo de manera fraudulenta, va a tener que devolverlo. Usted puede reclamarlo como herencia de su esposa,
Perfecto. Todo estaba saliendo como lo había planeado. El sexto día, Héctor me propuso algo que no esperaba. Papá, quiero regresarte la casa. Quiero que canceles la demanda y que vuelvas a vivir en tu hogar. ¿Y tú dónde vas a vivir? Voy a rentar un departamento pequeño. Con mi sueldo me alcanza para vivir solo. Y así, tú puedes estar tranquilo en tu casa. Héctor, yo no necesito que te vayas de la casa. Lo que necesito es respeto. Eso significa que puedo quedarme. Significa que podemos intentar vivir juntos otra vez, pero con reglas muy claras. Las que tú digas, papá. El séptimo día, fuimos juntos al juzgado para retirar la demanda. Héctor había cumplido con todo lo que le había pedido. Había iniciado los trámites de divorcio, había comenzado terapia psicológica y había limpiado mi nombre con todos los vecinos. Pero más importante, había recuperado algo de su dignidad como hombre. En el juzgado, el juez nos preguntó si estábamos seguros de retirar la demanda. Sí, señor juez, le respondí. Mi hijo ha demostrado que realmente se arrepiente de sus acciones, y estamos dispuestos a intentar reparar nuestra relación. ¿Y usted, joven? Le preguntó el juez a Héctor. Señor juez, lo que le hice a mi padre no tiene justificación. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida compensándolo por el daño que le causé. El juez sonrió. Es bueno ver que las familias pueden resolver sus diferencias. Demanda retirada. El octavo día regresé a mi casa. Héctor había limpiado todo. Había sacado los muebles caros que Patricia había comprado con dinero robado, y había puesto de vuelta los muebles sencillos pero cómodos que siempre habían estado ahí. Bienvenido a casa, papá, me dijo cuando entré. Gracias, hijo. Esa noche cenamos juntos por primera vez en muchos meses. Héctor me preparó quesadillas como las que hacía su mamá, y platicamos de cosas sencillas, el trabajo, el clima, los planes para arreglar la gotera del techo, pero sobre todo, platicamos de lo que habíamos aprendido. Papá, me dijo Héctor mientras lavábamos los platos, ¿crees que algún día vas a poder perdonarme completamente? Héctor, le respondí, el perdón no es algo que se da de una vez, es algo que se construye día a día, con acciones, con respeto, con amor. ¿Y si Patricia regresa? ¿Y si trata de manipularme otra vez? Hijo, eso depende de qué tan fuerte seas. Yo ya no voy a estar aquí para siempre. Tienes que aprender a ser tu propio hombre. 3 meses después, Patricia fue condenada a pagar una multa de 500,000 pesos por evasión fiscal. Tuvo que vender sus propiedades comerciales, y el dinero de la cuenta secreta de Esperanza fue devuelto legalmente a mí. Con ese dinero, decidí hacer algo que Esperanza habría aprobado. Establecí un fondo educativo para mis nietos. Quería asegurarme de que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Patricia nunca regresó a Aguascalientes. Héctor recibió los papeles de divorcio por correo, y desde entonces, no hemos vuelto a saber de ella. Mis nietos me visitan cada fin de semana. Al principio estaban confundidos por la separación de sus padres, pero Héctor ha sido muy honesto con ellos. Les ha explicado que su mamá tomó decisiones muy malas, pero que ellos siempre van a tener el amor de su papá y su abuelo. Hoy, mientras escribo esta historia sentado en mi patio, viendo crecer los duraznos del árbol que planté hace tantos años, me doy cuenta de que a veces la vida nos pone pruebas muy difíciles, pero también nos da las herramientas para superarlas. Durante 73 años aprendí que el dinero se puede perder, las propiedades se pueden quitar, pero la dignidad de un hombre solo se puede perder si él la entrega voluntariamente. Yo nunca entregué mi dignidad. Patricia creyó que me la había quitado cuando me escupió en la cara, pero se equivocó. Esa humillación solo despertó algo que llevaba durmiendo muchos años, la determinación de un viejo que había vivido demasiado para permitir que lo pisotearan. Héctor y yo hemos reconstruido nuestra relación lentamente. Él sigue en terapia, ha aprendido a ser más independiente, y más importante, ha aprendido a respetar a su padre. No somos la familia perfecta, pero somos una familia real, con errores, con dolor, pero también con amor y respeto. A veces, cuando estamos cenando y él me sirve más café sin que se lo pida, o cuando me pregunta cómo me siento antes de hacer cualquier plan, me doy cuenta de que recuperé algo más valioso que la casa o el dinero. Recuperé a mi hijo. La gente del barrio ahora me saluda con más respeto que antes. No porque tengan miedo de que los demande,
sino porque saben que soy un hombre que no se deja humillar, que después de 73 años de vida, todavía tengo la fuerza para defender lo que es mío. Don Evaristo me dice que mi historia debería escribirse en un libro, que otros viejos como nosotros deberían saber que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Tal vez tenga razón. Tal vez la historia de Rogelio Montoya, el viejo que se negó a morir humillado, pueda inspirar a otros a no rendirse nunca, porque al final del día, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto dinero hayas perdido, no importa quién te haya traicionado, lo que importa es que mantengas la cabeza en alto y nunca, jamás, permitas que nadie te quite lo único que realmente te pertenece, tu dignidad como ser humano. Esa tarde, cuando Patricia me escupió en la cara y me gritó, ahora sí, desaparece, creyó que había ganado la guerra, pero se equivocó completamente. No desaparecí, regresé más fuerte que nunca, y aquí sigo, en mi casa, en mi patio, con mi hijo que ahora me respeta, con mis nietos que me aman, con mis vecinos que me admiran, y con una historia que demuestra que los viejos lobos como yo todavía tienen muchos trucos bajo la manga. Patricia aprendió de la manera más dura que nunca se debe subestimar a un hombre que ya no tiene nada que perder, porque esos hombres son los más peligrosos de todos. Ellos luchan no por ganar algo, sino por no perder lo último que les queda, su honor. Y el honor, cuando se defiende con inteligencia y determinación, siempre triunfa sobre la crueldad y la traición. Siempre,